Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Buenas noches, espero que anden bien. Programa del miércoles 17 de junio. Bueno, habíamos acordado con Flavia Coelho para tenerla hoy, pero se sintió indispuesta y por lo tanto no va a ser parte de la partida. ¿Cuáles son las razones que nosotros tratamos de traer gente? Bueno, una de ellas es que somos profundamente democráticos y nos parece que el pueblo precisa comparar las distintas posiciones políticas que hay en el país, y en este caso en el departamento de Rocha, para ir tomando posicionamiento. Ya veremos cuando se pueda hacer esto. Nosotros cada cierto tiempo vamos a recordar la muerte de alguna persona. Después incluso tengo a alguien ya con compromisos políticos, al cual conocí mucho, que ya prepararemos un programa donde nos vamos a referir a él, que lo conocimos desde la etapa de la juventud, digamos, 13, 14, 15 años. Y el tema de Mario Baltés, electricista, que vivía allí en Dinegri de Costa, casi La Valleja, bueno, es el hecho de una persona de pueblo, sencilla, trabajador, que tuvo muchos años en España, quizás 20 años, con miras a progresar, y bueno, y sin embargo no fue así, y bueno, la muerte de él debe estar cercana a los 6 meses. Una de las costumbres que tenemos es recordar gente que hemos conocido en cuanto a su muerte. Y son parte de estos integrantes del pueblo que con modestia, alguien pierna, como decimos nosotros, en el trabajo de él, de electricista, quien tuviera con él cierta amistad, cierta relación, como decimos generalmente, era muy considerado al cobrar. Y tenía una enorme manualidad en cuanto a hacer, digamos, las cajas y todo lo demás, el manejo de los cables y la prolijidad que tenía. Bueno, nos parece que a veces es necesario recordar a este tipo de gente, y la hermana me expresaba la otra vez que en el caso de Mario se había tomado la decisión de morir porque entró a desatender incluso aspectos de medicación que tenía recetados. Bueno, nosotros entramos a conversar una cuestión, dicen, nos preguntamos, ¿nuestro pueblo vota a ganador? Y bueno, nosotros consideramos que sí, y vamos a dar algunas razones. De otra forma no se explica la existencia de las dos hinchadas que hoy hay. Incluso hablando con la gente, hay hechos tan jodidos de estas dos hinchadas, es decir, de estas dos coaliciones mayoritarias que han gobernado el país estos últimos 20 y pico de años, coalición multicolor o coalición republicana y la coalición Frente Amplio. Por ejemplo, nosotros vemos a nivel del departamento, pero eso creemos que pasa en todo el país, rupturas de calles por caño de OCE, por ejemplo, porque UTE y el cable y Antel están por el aire, cuestión que de futuro pensamos que todo ese cablerío aéreo debe ser eliminado como una manera de tener de manera más prolija todos los servicios y los cables que precisan para llegar. Creemos que se debe recurrir a aspectos subterráneos y en ese aspecto tenemos ideas incluso de cómo resolver eso
pero no sería el tema de hoy. Ya lo abordaremos, es parte de las cuestiones que también tenemos como programa a nivel departamental. La necesidad de hacer subterráneos todos los servicios. Y eso es posible en una canalización del agua, inclusive en la parte superior, tener ductos donde estarían todos los servicios. Es decir, Antel, más que nada, lo referido al cable e incluso la UTE. Entonces, que se esté rompiendo continuamente las calles es realmente lamentable. Digo, no precisa tener una gran inteligencia para darse cuenta de la necesidad de trasladar en alguna medida por la vereda y haber una cámara de registro. Es decir, surge un inconveniente, en este caso OCE, que es lo que hay. Bueno, en ese ducto que está la cañería de OCE, se saca el caño que está roto, del tamaño que sea, el ducto encierra los caños de acuerdo a su diámetro, bueno, se saca de la cámara de registro en la vereda y se sustituye por uno que esté sano. Entonces, porque es realmente un desastre todo esto. Una de las posibles explicaciones que esto ocurra es debido a desprestigiar todo lo referido al Estado. Hay una intención de, cuando los gobiernos les sirven al gran capital, una de las cosas que interesa mucho es desprestigiar todo lo estatal. Eso, por supuesto, vuelca a la gente casi de manera natural a ver en lo privado la solución. Y todos aquellos gobernantes que están a favor de los grandes capitales, bueno, una de las cuestiones que realizan es desprestigiar todo lo público, como una manera de que la gente acepte la presencia del gran capital o de los capitales como solución. Nosotros estamos en contra del desarrollo de la empresa, no, pero consideramos que hay veces que lo referido a tener un servicio de carácter público, como es agua, como es UTE, como es Antel, es imprescindible en cualquier país que se precie de alcanzarle estos servicios al conjunto de la gente. Hay allí una gran posibilidad de que esto se pueda realizar, cuestión que se hace dificultoso cuando todo depende del capital privado. Ya veremos después algunos ejemplos que aparecen, cómo esto encarece enormemente el servicio y ello significa el no acceso al mismo, ¿no? Eso está claro. Bueno, pasa eso de rupturas de calle y también pasa, para ejemplificar, que es lamentable que la gente siga votando estas dos coaliciones mayoritarias, por ejemplo, el tema de la existencia de celulares en las cárceles. Entonces, si la gente no tiene un rechazo a una cosa tan oprobiosa, una cosa tan jodida como permitir que los celulares estén instalados en las cárceles y estos puedan ser usados, habla a las claras de dos coaliciones que están a favor de lo delincuencial, que no están para nada dispuestas a combatir todo lo delincuencial, incluido el lavado de dinero. Y bueno, y si la gente vota este tipo de coaliciones mayoritarias, que vota más del 90% de la población, ¿qué otra explicación le podemos dar nosotros? Que la gente no está razonando bien y que la gente vota a ganador. Es decir, que se inclina a votar estas dos coaliciones mayoritarias a partir de su existencia y de que entre ellas, digamos, están los posibles de ganador de una elección carnestolinda electoral que se realiza cada 5 años. ¿Verdad? No tengo otra explicación. Ustedes, si quieren, participen,
aunque las participaciones son nulas, no existen. A veces nos queda la duda si alguien está mirando el programa. Bueno, pero si la gente vota a partidos políticos, a las dos coaliciones mayoritarias, que llegan a la desfachatez de dejar que haya celulares en la cárcel, y todos sabemos que a partir de esos celulares en la cárcel y su uso libre, digamos, hasta se preparan atentados, robos, asesinatos, etcétera, etcétera. Bueno, medio triste, y no tengo otra explicación, si ustedes la tienen, dénmela, de que la gente vota a ganador. No le gusta que lo que vota ella sea una de las dos opciones que termine ganando, y si es posible que ella le acierte, aunque en ese acierto, al votar gente que no representa sus intereses, se pueda equivocar eternamente. Bueno, Homero, iríamos hacia el primer video de Diego Rusarín, y bueno, donde ahí aparece la derecha y los progresistas. ¿Qué dices tú? Intenta ahí, dale alguna vuelta de repente. Él andaba. Bueno, estos inconvenientes surgen a veces. Pues la otra opción que tenemos, Homero, es pasar el otro video, y mientras tanto tú ves si puede aparecer el audio de ese, de Diego Rusarín, y mientras tanto pasaríamos ese video de auto eléctrico en Burkina Faso. Sinceramente no te oigo de acá, Homero. Bueno, no te oigo. Si lo puedes pasar, cualquiera de los dos, pásalo. Ahí el video que teníamos de Diego Rusarín, derecha o progresismo, que en realidad no es izquierda. Veremos si Homero le puede encontrar el audio. Uno escucha el video, que técnicamente no soy muy ducho ni experto, y bueno, piensa uno que se va a poder transmitir. El segundo video tiene que ver con Burkina Faso y la construcción de un auto eléctrico en ese país africano. Eso es importante verlo, porque ¿eso qué demuestra? Eso demuestra la facilidad, si hay voluntad política, de cómo es posible industrializarse. Es muy fácil industrializarse. Lo demuestra este país africano, que es parte de una zona ahí, que se conforman 3 países, que se está haciendo un avance enorme, primero que nada controlando y poniendo a disposición de su pueblo los recursos naturales que tiene. Es cierto, tiene recursos minerales muy valiosos, como es el tema del oro, pero resulta que por ese oro, Francia especialmente, que era el imperio de turno ahí y que se aprovechaba de sus riquezas, hoy no está, y se llevaban todo ese oro en bruto, y hoy no solo recuperó el oro Burkina Faso con la conducción del capitán Ibrahim Traoré, sino que refina ese oro, lo procesa, lo cual tiene un valor mayor. Y ha demostrado que, habiendo voluntad política, hoy no es tan difícil industrializarse, para nada. Ahí también se está recurriendo a producir
algodón nuevamente en el país y hacer telas de algodón y hacer toda la vestimenta. Que incluso esto demuestra, esto va para Uruguay también, la posibilidad de tener una industrialización que sería una industrialización que surgiría lo más pronto posible si hubiera voluntad política. Es decir, hoy hay condiciones de todo tipo. Primero, las técnicas que existen a nivel mundial, las tecnologías, en líneas generales, en una cantidad de industrias, son de fácil acceso, como lo demuestra este tema de este país africano, Burkina Faso, que está iniciando todo un proceso de industrialización que antes no tenía. Incluso importaba el arroz, ni siquiera plantaba arroz Burkina Faso. Y tiene una población bastante grande y tiene más o menos la misma superficie que Uruguay. Entonces, estas cosas hablan a las claras que hoy hay posibilidades de industrializarse si hay voluntad política. Entonces, ¿por qué es que pedimos un apoyo hacia nosotros? ¿Vamos a hacer gobiernos ahora en el 29? No, pero pretendemos un crecimiento como Unidad Popular y también un crecimiento como Partido Humanista, lista 1969, para proyectarnos de otra manera hacia el año 34. Cuando tengas cualquiera de los dos videos... El problema central de la política en América del Sur es decir que el enemigo es de extrema derecha y la solución son los gobiernos de izquierda. Nunca pierdo la oportunidad de decir que lo que deberíamos de aspirar es a un bloque geopolítico unificado, hispanohablante y lusoparlante para defender nuestra soberanía. ¿Cuál es nuestro peor enemigo? Yo les diría que hay dos grandes enemigos. Estados Unidos tiene una política donde nos ve como su jardín. Aquí están mis recursos minerales, yo manipulo, doy golpes de estado y hago intervención donde sea necesario para mantener el dominio sobre la región. Pero el problema es que hay un segundo enemigo. La izquierda indefinida es nuestro segundo enemigo. Son los progres. Es el woke, es esta agenda cultural, la falta de un proyecto político claro. La izquierda indefinida que quiere reformismo y capitalismo consciente. No, nosotros sí creemos en el libre mercado, pero con ciertas reglas para que beneficie más a los pueblos. Esa gente son los enemigos. La gente que no tiene un proyecto revolucionario, que no tiene un proyecto de desarrollo de soberanía, que no tiene un proyecto de desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. Esa izquierda indefinida que llega a hablar de los temitas de moda es el problema. Es decir, que el enemigo es de extrema derecha y la solución son los gobiernos de izquierda. Eso no es verdad, no funciona, queda clarísimo. De hecho, cuando llegan estos gobiernos de izquierda al poder, históricamente, y esto está en prácticamente todos los países de América, lo único que hacen es dejar a la gente más enfurecida, más dolida, para que después regrese la derecha con más furia a otra vez hacer, ahora sí, mano dura en nombre del capital. Esa gente también es nuestra enemiga. Como la derecha, que serían los liberales, que son los que ganaron en Argentina, ganaron ahora en Chile, están dominando en Ecuador. Este liberalismo, neoliberalismo, es nuestro enemigo. Y el segundo es la izquierda indefinida. Bueno, ahí aparece claramente el peligro que significa, como define Diego Rusarín, esa izquierda indefinida. Ese progresismo, porque en realidad no puede ser llamado izquierda. Hoy en el país, en Uruguay, por supuesto en Rocha también, hay distintos problemas, que hay gente que incluso expresa que no hay izquierda ni derecha. Lo que creo que sí que es necesario explicar. Izquierda sería todo aquel que tiene un proyecto soberano de patria, que defiende la soberanía del país. Eso es parte de ser de izquierda. Y para complementar esa defensa de la patria, de la soberanía, se debe de agregar tener un contenido popular, tener un contenido que atienda
los requerimientos de la inmensa mayoría de la población, que es el pueblo trabajador. Eso define un proyecto de izquierda, que sería soberano, porque hay que ser antiimperialista. Lamentablemente el imperialismo existe, ojalá no existiera, pero señora, señor, el imperialismo, es decir, países ricos, poderosos, que tienden a robarle a otros sus recursos, lamentablemente existe. Y ese imperialismo hay que enfrentarlo, es decir, hay que ser antiimperialista. Y esta izquierda indefinida no es antiimperialista. Esta izquierda indefinida es lo que ha hecho calentar a todos los pueblos, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, y lo que ha permitido que la derecha esté creciendo a nivel mundial y esté creciendo también en América Latina, como recién decía, con el ejemplo de Argentina, de Chile, de Ecuador, incluso de Perú, que hay grandes posibilidades que gane Fujimori. Bueno, así estamos. La indefinición de esta izquierda, que como bien dice Diego Rusarín, los dos enemigos que tenemos es la extrema derecha, que cada vez quiere avanzar más en proyectos antidemocráticos. Eso daría para conversar y mucho, ya lo atenderemos. Y bueno, y cómo a esto ayuda la no existencia de una izquierda verdadera. Ahí estaríamos nosotros, por eso es que pedimos este primer apoyo hacia octubre del 29 para iniciar un proceso de cambios. Si tienes el video de Ibrahim Traoré sobre auto eléctrico, pásamelo, mero. En un rincón del continente africano, en un país sin industria automotriz, sin fábricas masivas ni grandes capitales extranjeros, acaba de nacer lo que muchos llaman la verdadera revolución eléctrica. Burkina Faso, bajo el liderazgo del capitán Ibrahim Traoré, ha lanzado su primera marca de coches eléctricos, llamada Itaowa, desarrollada y fabricada localmente. Este coche burkinés no fue ensamblado con piezas importadas. Su sistema de baterías fue desarrollado localmente. Su carrocería fue diseñada pensando en caminos de tierra y altas temperaturas. Sus componentes están optimizados para trabajar en condiciones de inestabilidad eléctrica. No busca competir con Tesla en lujo o velocidad. Busca sobrevivir donde otros no pueden. Bueno, pensamos que era importante pasar igual el video, que venimos conversando estas cosas, y también nuestro pueblo, nuestra población, tiene que saber lo siguiente, y la importancia que tendría integrarnos al BRIC. ¿Qué es el BRIC? Es la unión de Brasil, de Rusia, de India, de China y de Sudáfrica, a la cual se han agregado muchos países, incluso los países árabes de Medio Oriente, los países petroleros, muchos de ellos se han agregado. Por supuesto está Irán y están otros países que se han integrado al BRIC. No hay duda ninguna del avance que tiene tecnológicamente China, por ejemplo. Tampoco hay duda ninguna del potencial militar que tiene Rusia. Entonces, teniendo independencia, yo creo que es necesario ir pensando que no está de más, que no es contraproducente y puede ser necesario en un futuro gobierno de contenido popular y soberano realizar un acercamiento al BRIC y estar dentro de él, con total autonomía, con total de libertad de decidir y de no aceptar nada que menoscabe nuestra soberanía y un proyecto soberano de desarrollo, que se debe de hacer bajo la base del proteccionismo. La otra vez una persona que, como en toda esta labor, porque les comunicamos, digo,
intentamos organizarnos. Tenemos un conjunto chico, pero un conjunto no despreciable, y una de las cosas que intentamos desarrollar es un pensamiento político, tener cuadros políticos que hagan viable la construcción de ese país con el cual soñamos, donde se va a planificar para resolver los problemas de la gente. Es decir, va a haber mercado. Creemos que es imprescindible que haya mercado, porque adjudica lo que le corresponde a cada habitante, a cada ciudadano, a cada uruguayo, a partir de lo que produzca. Es decir, incentiva, ayuda a que se cree riqueza, porque esas riquezas a su vez están determinando qué le va a corresponder a cada uruguayo, es decir, a partir de lo que produzca. Bueno, es fundamental el mercado para eso. Ahora, ese mercado, los grandes capitales deciden qué país se va a construir. No, en nuestro modelo no, porque ¿cómo funciona hoy este modelo que no resuelve los problemas de la gente y que cada vez se agrava más? Que a veces no entro en detalles chicos, pero es andar por Rocha, es andar por todo el país, y lo que está creciendo es la miseria, es la inestabilidad en los trabajos y la marginación, el vivir de changa. Es decir, se va agravando la gente que se suma a estar mal, mientras la propaganda dice que, incluso dice que ha crecido el empleo. Son crueles en la propaganda, no se achican. Los que están al servicio del gran capital, las dos coaliciones mayoritarias que vota más del 90% de la población, están continuamente mintiendo, y hay gente que les cree ese discurso mentiroso. Entonces, es claro que es viable construir otro tipo de sociedad, y para ello, para ir hacia una estrategia de en 10 años ser gobierno, es fundamental que usted nos acompañe en octubre del 29. ¿Vamos a hacer gobierno? ¿A usted que le gusta votar a ganador? No, no vamos a hacer gobierno. Pero el crecimiento de nuestra fuerza política, que además consideramos que hay que ver algunas alianzas que se pueden realizar, pero esas alianzas no son con ningún integrante de la coalición multicolor, ni con ningún integrante de la coalición Frente Amplio. Serían alianzas con partidos que están por fuera de esas dos coaliciones. Y creemos que esa alianza, ese diálogo, esas conversaciones hay que buscarlas. Porque precisamos ser opción de cambio. Precisamos que la gente nos vea como una posibilidad de futuro, de crecer y de ser gobierno. Y para ello, entre otras cosas, esas alianzas no son para nada despreciables. Esas conversaciones que hay que intentar no son para nada despreciables. Yo diría todo lo contrario. Son fundamentales para poder avanzar. De lo contrario, como bien decía Diego Rusarín, lo que va a seguir creciendo acá es la derecha y la ultraderecha, con grandes problemas de falta de libertad, de falta de democracia, con lo que ello implica. Porque ese es el terreno que se está preparando. Terreno que incluso una parte de la población, al no haber soluciones, cree que puede ser la salida. Porque esto es lo triste de todo esto. Por eso la importancia de que crezcamos. Y vamos a crecer si usted nos acompaña. De otra manera, no es viable. No hay otra. Y no hay otro camino. Ahora, ¿qué demuestra lo de Burkina Faso? Un país africano, de negros, que industrializarse no solo no es imposible, sino que hay cierta facilidad de lograr ello. Date cuenta que un país africano está construyendo autónomamente, incluso con una marca, un auto eléctrico. Ya hablamos la otra vez de la necesidad de generar mucha energía eléctrica, porque hay que ir hacia ahí.
Hay que ir eliminando el petróleo como elemento energético, eso está claro, y bueno, y hay que practicar proteccionismo, que no lo nombra mucho Burkina Faso, pero porque aparte la mayoría de los videos que nos informan sobre la conducción de Ibrahim Traoré y de Burkina Faso son bastante tendenciosos, son bastante mugrientos, digamos, en cuanto a desprestigiar este hermoso proceso que les pedimos que googleen, que busquen Burkina Faso, si es que alguien nos está mirando en este programa, porque como no hay participación, a veces nos queda la duda de que alguien nos esté mirando. Homero, haríamos la primera propaganda e inmediatamente pasamos un video que se llama Finanzas Personales. Bueno, esta casa que se alquila está ubicada en la zona de las 5 esquinas de La Aguada. 5 esquinas de La Aguada. En la misma calle que está el local de los pescadores, el Zulma, que está a 30 metros de las 5 esquinas, 40, 50 metros más adelante está esta casa que está a los fondos de una casa que tiene una malla sombra que dice Cone. Ahí a los fondos está esta casa. Esta casa tiene estufa, churrasquera y hay posibilidad de y espacio para tener un garaje, digamos. Bueno, ahí están los datos, 8.000 pesos por mes, se alquila por todo el año y bueno, y se pide 4 meses de garantía. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Cómo los bancos se quedan con tu dinero cada vez que pagas con tarjeta en USA. Si pagas $50 en efectivo, $50 siguen siendo $50. Si pagas esos mismos $50 con tarjeta, con el tiempo, desaparecen casi por completo. No porque te roben, no porque gastes mal, sino porque el sistema de pagos en USA está diseñado para comerse cada dólar digital un pedacito a la vez. Imagina al esqueleto entrando a una tienda local de barrio. Compra algo que cuesta $50. Primero, paga en efectivo. El dueño de la tienda recibe $50 completos. Con esos mismos $50, paga al proveedor. El proveedor usa esos $50 para pagar al transportista.
El transportista luego paga al mecánico del taller con ese mismo billete. Esos $50 físicos pueden cambiar de manos 10, 20, 50, 100 veces. Siempre son el mismo billete de $50 circulando dentro de la economía real, de persona en persona, de negocio en negocio, sin que nadie le muerda un pedazo en el camino. Ahora repetimos exactamente la misma escena. El esqueleto entra a la tienda, compra lo mismo por $50, pero esta vez paga con tarjeta. La terminal marca $50, la compra se aprueba, tú te vas tranquilo. Pero el dueño de la tienda no recibe $50, recibe más o menos $48,75, entre el banco emisor, la red de pagos y el procesador. Se quedan con el resto como comisión. $1,25 que desaparecen de la economía real en una sola transacción. Y nadie te lo muestra en pantalla, no aparece en tu recibo, no te llega una notificación que diga, acabamos de sacar $1,25 de tu barrio y nos lo llevamos al banco. Simplemente desaparece. Ahora piensa en lo que pasa después. Ese dueño de tienda usa el dinero que le quedó para pagar a su proveedor. El proveedor cobra por transferencia, por tarjeta, por plataformas. En cada salto digital, el sistema se queda con un porcentaje. En USA, las comisiones promedio andan entre el 2% y el 3% por transacción. Suena pequeño, parece nada, pero si esos $50 digitales se mueven 30, 40, 50 veces dentro del sistema financiero, las comisiones acumuladas se comen prácticamente los $50 originales. Con efectivo, la riqueza circula entre personas. Con tarjeta, la riqueza se filtra milímetro a milímetro hacia los bancos y las redes de pago, y lo hace en silencio. A todos nos vendieron esta idea. Pagar con tarjeta es solo más rápido, más cómodo, más seguro. Y sí, es cómodo, sí, es rápido, pero nadie te explicó el costo oculto. Cada vez que alguien en tu ciudad paga con tarjeta, un pedacito de esa compra sale del barrio y termina como ganancia de un banco gigante que ni siquiera está en tu estado. Negocio pequeño tras negocio pequeño, pagando comisiones en cada venta. Clientes que creen que no pagan nada extra, pero en realidad lo terminan pagando en precios más altos. Todo eso pasa en milisegundos, en el bip de la terminal, mientras tú guardas la tarjeta sin pensar en nada más. El esqueleto no dejó de usar tarjetas. En USA las necesitas para construir crédito, y el crédito importa. Pero ahora hace 3 cosas distintas. Cuando puede, paga en efectivo en negocios pequeños para que el 100% de ese dinero se quede en la comunidad. Elige usar tarjetas que le devuelven cashback para recuperar una parte de lo que, de todas formas, el banco va a cobrar. Y sobre todo, dejó de creer que el sistema de pagos es neutro. Entendió que está diseñado para mover riqueza desde la economía real hacia el sector financiero, poquito a poco, compra por compra, bip por bip. La próxima vez que acerques tu tarjeta y escuches ese sonido de aprobado, acuérdate, no solo estás comprando algo, también estás decidiendo a quién le das poder a tu dinero. Guarda este video y mándaselo a esa persona que paga con tarjeta en todos lados sin tener idea de cuánto le está costando en comisiones al sistema financiero. Bueno, usamos este videíto que tiene sus defectos y que habla más que nada de lo que ocurre en Estados Unidos. Ahora, el otro día, parte de estas conversaciones que estamos haciendo con gente de nuestro pueblo, vemos una cuestión que no tiene claro nuestra población, que es el carácter de clase que tienen determinadas políticas. ¿Qué quiero decir yo
con el carácter de clase que tienen determinadas políticas. Por ejemplo, la política que está impuesta en Uruguay a partir de una ley del año 2012, votada por el Frente Amplio, por supuesto, apoyada y continuada por la coalición multicolor, porque desde el año 2004 a la fecha, cada ley, cada decreto, cada resolución que ha tomado cualquiera de estas dos coaliciones no ha sido tocado sustancialmente por ninguna de ellas desde el año 2004. Es decir, hay una continuidad de políticas, más allá de las mentiras que practican ambas coaliciones. ¿Está claro? Después cualquier cosa ponemos un ejemplo. Entonces, ¿por qué decimos un carácter de clase? Por ejemplo, en lo referido a la usura, al interés. ¿A quién tiende a beneficiar esa política? ¿Sí? A los banqueros, al capital parásito, al capital financiero. Si hay una ley, la del año 2012, que establece que puedes prestar hasta un interés de 147% de interés anual, y eso es legal, eso es una política que habilita que el capital financiero, los banqueros, hagan enormes ganancias. Y eso es determinada política que favorece, en este caso, a los banqueros. Entonces, de ahí que nosotros decimos la importancia que la política tiene. ¿Por qué? Y porque así como hay esta política que favorece a los banqueros, puede haber una política que, por ejemplo, el interés sea el interés mínimo. Es decir, ¿qué sería el interés mínimo? El interés pasivo, es decir, lo que se le paga a una persona por poner plata en un banco, que el banco le paga determinado interés, que se llama interés pasivo, y que generalmente es irrisorio, es muy poco. Póngale un 2 o 3% anual, en pesos, en unidades indexadas 0,5, 0,6. Bueno, entonces, lo que sí puedes estar obligado a pagar, si no otra opción, es que no cobres interés, pero eso a su vez lo tiene que amortizar el conjunto de la sociedad. Pero pongamos que prestamos a un interés donde hay una política, la que realizaríamos nosotros, Partido Humanista dentro de la Unidad Popular, una política que sumaría el interés pasivo más un 2% que más o menos es lo que cuesta el manejo del dinero. Cálculos que llevan muchas décadas a nivel mundial incluso, determinan que el costo, es decir, funcionarios, infraestructura para prestar el servicio de funcionar el banco, bueno, eso cuesta más o menos un 2% del dinero que se maneja. Entonces tenemos 3% más 2, 5. Más una inflación de 5, podríamos tener ahí, que la inflación está valorada hoy en 3,5. Podríamos tener un 9% la suma de esas tres cosas, que incluso puede ser disminuido. ¿Por qué? Porque tenés depósito y pagas un interés pasivo por él, pero tenés un depósito y resulta que tú emites mucho más. Por lo tanto, no tengo ni siquiera que cobrar ese 3% de interés pasivo, lo puedo reducir. Por eso es que nosotros hablamos que aún con una inflación que no llega al 5%, que si pusiéramos 5% de inflación anual, tendríamos que podríamos prestar en un entorno del 8 al 12%. Del 8 al 12% de interés anual. ¿Está claro? Y eso es viable. Y eso es determinada política que solo estamos en condiciones de hacer nosotros. ¿Pero por qué?
y porque no estamos dispuestos a favorecer al banquero. Estamos dispuestos a que la sociedad funcione de tal manera que menos un capital parásito, el banquero, haga plata a costa del conjunto de la gente, productores, etc. ¿Está claro? Pequeños productores más que nada, y pequeño comercio y pequeño servicio, que si se ve obligado a pedir un crédito, en alguna medida lo degüellan, lo embroman, le quitan dinero. Entonces eso es determinada política. Entonces la política es todo, la política es todo, señora, señor, es todo. No es ese desprestigio que tienen políticas antipopulares y antinacionales. Usted no tiene que sacar de allí la conclusión que la política es mala. Hay determinadas políticas que son malas en cuanto no atienden los intereses de la mayoría de la población, los intereses populares, y ni siquiera a veces atienden el interés de nuestra patria. Entonces, en un 147% de interés anual está establecido legalmente. Entonces, esto lleva a que si te atrasas, ¿qué es lo que rige de esa ley del año 2012? Rige que si te atrasas, el prestamista, el banquero, no se establece un límite para que te cobre. Si te atrasas, te puede encajar, te puede poner el interés que él quiera. Entonces, dígame una cosa, ¿cómo es que usted sigue votando estas dos coaliciones que defienden este tipo de política que solo favorece, en este caso no solo al gran capital en general, a los grandes capitales, a los mega ricos a nivel mundial, los grandes capitales que también hay a la interna del Uruguay, sino que defienden un capital parásito y no le hacen cumplir al Estado un papel que puede cumplir? El Banco Estatal tendría que estar prestando entre un 7 y un 10% de interés anual, y eso le dejaría ganancia para reponer toda la infraestructura bancaria que fuera necesario, incluso para construir algún nuevo local que fuere necesario. Eso le daría ganancia, aún con ese de 7 a 10%, le daría ganancia de 20 a 40 millones de dólares por año, que son suficientes, y no los más de 700 millones de dólares que hoy hace ganancias el Banco República. ¿No? Yo creo haber sido claro con esto, y la necesidad que la gente vaya pensando de a poco en ir cambiando a quién vota e ir iniciando un camino, que no somos tan estúpidos de decir que si nos vota en el año 2029 vamos a hacer gobierno. No lo vamos a hacer, por lo menos las circunstancias que hoy hay, pero sí crecer de tal manera de ser opción de gobierno en las elecciones del año 2034, con lo que esto significa. El Estado y la tarjeta, sí, la tarjeta es necesaria. Entonces el Estado, en el uso de la tarjeta, no debería de cobrarle a la población. Eso estaría, digamos, en un uso que se accedería a una tarjeta estatal y no estaría toda esta joda de las tarjetas privadas y extranjeras mayormente, sino que habría un Estado que brindaría, en las actuales circunstancias de inseguridad pública que se vive, daría la seguridad que la tarjeta le proporciona hoy a la gente, no lo podemos negar, y bueno, pero se lo daría gratuitamente. Y eso es posible porque lo cubriría el resto del funcionamiento de los préstamos, digamos, pero no cobrar por el uso de una tarjeta. Y bueno, estas son las cosas que pensamos. ¿Qué piensa muchas veces la gente? Que soy el Estado y esto, porque lo desprestigian. Mira que no somos tan estúpidos de no saber que mucha gente nos está escuchando, y en la medida que ponemos por delante al Estado y le damos para arriba, mucha gente dice, no, pero el Estado no.
Claro, si habrá cosas para hablar. Hoy justamente hubo una conversación en la tarde entre personas de nuestro pueblo que qué cosas se habló. Y bueno, lo lamentable a veces que lo fomentan, a propósito, es el comportamiento de muchos funcionarios públicos. Esto es real también. Bueno, Mero, pasamos ese videíto que yo le llamo al Goyo, el gauchito, para tratar un tema que generalmente una parte de nuestra población se traga esa pastilla. Nunca un tupamaro en la puta vida peleó con la dictadura, porque estaban todos presos ya. Se alzaron contra la democracia, robaron, mataron, secuestraron, en democracia. ¿Te referís a esa democracia en la que el propio presidente de la República disolvió las cámaras? Pero si esto no es suficiente, veamos algunos detallecitos más. 1959. Militares ocupan UTE para romper huelgas. 1961. Muere un profesor baleado en las inmediaciones de la conferencia que hizo el Che en la Universidad de la República. 1962. Un diputado denuncia intentos de golpe de Estado 11 años antes del golpe de Estado del 73. 1963, 1964. Militares ocupan UTE de nuevo. Más rumores de golpes y más huelgas. 1965. Se crea el CID, un órgano dedicado al espionaje central durante la dictadura, y se creó 8 años antes del golpe del 73. Se creó en democracia. 1965-68. Se aplican medidas prontas de seguridad, y no fue la primera vez. Se clausuran medios de comunicación, se le quita el reconocimiento a partidos políticos y se militarizan funcionarios públicos, entes públicos. 1969. Se le prohíbe a los medios el uso de ciertas palabras cuando se hable de los tupamaros. Se controla el lenguaje periodístico. Todo en democracia. En agosto del 69, la Asamblea General levanta las medidas prontas de seguridad. Al siguiente día, Pacheco Areco las reimplanta. El Ejecutivo desafiando al Legislativo. ¿Cómo la ves? En junio del mismo año, una comisión del Senado aprueba la existencia de torturas policiales. Todo en democracia. ¿Qué eran las medidas prontas de seguridad? Básicamente, un recurso constitucional que tenía el Estado para darse la potestad de que, en casos graves, te pueda arrestar y trasladarte a cualquier otro punto del territorio nacional, siempre que no sea a locales destinados a la reclusión de delincuentes. O sea que si te agarraban protestando, te podían detener, arrestar. Una senadora de la época, Alba Robalo, hablaba de la detención por 20 días de un joven que ni siquiera tenía militancia gremial. Y no solo lo detuvieron a él, detuvieron también a la novia, que era menor, y a un profesor. A ellos les pegaron, a ella la desnudaron y la obligaron a meterse en agua helada. Y también la incitaron al suicidio. Todo esto se dijo en el Senado uruguayo. También se habló de Guillermo La Rosa, un estudiante que a la fecha del documento que te estoy mostrando llevaba 138 días detenido. Esto dicho por el propio Selmar Michelini en el Senado. A ver, hablamos de 2 senadores denunciando detenciones arbitrarias, vejaciones y torturas. Denunciando en el Senado. ¿Qué democracia es esa? Por si no se entendió, aunque condenes lo que hicieron los tupas, decir que Uruguay era una democracia es negar la historia. Bueno, creo que es importante el Goyo, o el gauchito, como yo bauticé a este hombre, que está en las redes sociales. Y todo lo que allí dice es una gran verdad. Pero este aspecto de la democracia anterior a la dictadura, hay un sector grande de nuestro pueblo que desconoce todas las irregularidades que existieron previo a la dictadura, especialmente ya a partir de los años 66, 67, hasta el 72. Incluso atentados con bombas a comités del Frente Amplio, por ejemplo, a determinadas organizaciones sociales, la existencia de secuestros, de muertes, bueno, el escuadrón de la muerte, es decir, el tiempo previo a la dictadura, desde esos años, estuvo lleno de irregularidades, ilegalidades, y casi un gobierno de facto, medidas prontas de seguridad, que es muy cierto,
que es un tema que está en la Constitución, pero otro tema es, de repente, por algún aspecto particular y puntual que está establecido en la dictadura, que tú pongas cierta excepcionalidad por unas circunstancias especiales que puedan existir. Eso era un poco lo que preveía una Constitución que tiene un carácter de clase. Todo esto que hemos estado hablando, de clase en el sentido de que se defienden determinados intereses, los de los poderosos y no del pueblo en general. Entonces está establecido en la Constitución que de manera excepcional puede regir medidas de pronta seguridad, pero se gobernó bajo medidas prontas de seguridad, se gobernó casi todo el periodo sin excepciones, es decir, que la ilegalidad, el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado estuvo presente en todo el periodo previo al advenimiento de la dictadura. Y como bien marca ahí el Gauchito, bueno, se denunciaron muchos atropellos, torturas, vejaciones, de todo un poco en el Parlamento, que creo que nombra el senador Enrique Erro y las denuncias del senador Selmar Michelini en toda aquella etapa con respecto a lo que estaba ocurriendo. Incluso el Movimiento de Liberación Nacional, el MLN, los Tupamaros, estaban totalmente desmantelados ya en octubre de 1972, totalmente desmantelados. Ya no existía esa organización política armada constituida por civiles, como que el país no tuviera antecedentes de guerras civiles y de parte de nuestro pueblo armado, que es parte de nuestra historia, ¿no? Los levantamientos de Aparicio Saravia, otra gente, los blancos, etcétera, etcétera. Todo lo que es parte de nuestra propia historia. Entonces, hay un sector de nuestro pueblo que cree que se estaba conspirando en democracia y que eso amerita que interviniera las Fuerzas Armadas. Y ese pensamiento hay que irlo eliminando de nuestra población porque no corresponde a la realidad. Reitero, el MLN como tal, totalmente desmantelado en octubre del 72. Y en febrero del 73, las Fuerzas Armadas dan un primer golpe previo al golpe del 27 de junio de 1973. Es decir, preparan el escenario para irrumpir en nuestro país y terminar con esta democracia, esta democracia que vivimos, a la cual nosotros no vamos a recurrir para eliminarla. Todo lo contrario, la idea que tenemos es que a esta democracia que tenemos hay que agregarle más democracia. Por ejemplo, nosotros pensamos que la democracia no debería reducirse a votar cada 5 años, sino que tendríamos que ir creando las condiciones necesarias, incluso la educación de nuestro pueblo en todo sentido, muy contrario a lo que hoy está pasando, con una enseñanza que deteriora el nivel intelectual y educativo de nuestro pueblo, de nuestra juventud. Bueno, eso hay que irlo mejorando para estar institucionalizadas formas como es la democracia directa, que están en nuestra Constitución, el artículo 79, el artículo 331, que tiene una serie de incisos. Bueno, toda esa práctica tiene que volverse, digamos, más común. Tenemos que prepararnos para eso. Tenemos que tener un pueblo que incida, no que vote y la historia de toda la vida. Vota y después estás arrepentido de lo que votaste porque, claro, no te respetan y todo aquello que te prometieron no lo cumplen. Bueno,
la manera de ir eliminando eso es crear una democracia que yo diría de más profundidad. Una democracia donde realmente el pueblo ejerza poder, legisle incluso, a partir de la democracia directa. Por eso decimos, somos inmensamente democráticos, somos artiguistas y creemos en la necesidad de que el pueblo se organice, participe e incida, que gobierne en última instancia a partir de formas plebiscitarias, donde en alguna medida el pueblo está legislando, propone determinadas cosas y lo pone a consideración de toda la población. Eso es necesario. Bueno, todos estos partidos ilegalizados, ya previo a la dictadura, eran legales, con periódicos locales. Bueno, incluso hay una masacre de la gente del Partido Comunista en el Paso Molino, donde asesinan impunemente a gente desarmada que le habían sacado del local, que estaba en la calle y donde son asesinados, le tiran balazos, la mayoría de ellos en la espalda, en la cabeza. Bueno, 8 obreros comunistas del Paso Molino son asesinados, y eso es previo, en el año 72. Bueno, estas cosas deben de saberse. Esta es una parte de la historia desconocida y ocultada a nuestro pueblo, que es necesario que la gente de a poco vaya recogiendo esta información. Bueno, este programa está todos los jueves a partir de las 22 horas y se repite alrededor de las 13 horas por Canal TV Rochense el día jueves. Es decir, reitero, estamos todos los miércoles a partir de las 22 horas. Bueno, Homero, haríamos la segunda propaganda. Bueno, casa ubicada en La Aguada, cerca de las 5 esquinas de La Aguada, por la misma calle, la misma vereda que está el local de los pescadores, el local del Zulma, que está a unos 30 metros de las 5 esquinas. Por esa misma vereda, por esa misma calle, 50 metros más adelante, rumbo a la entrada de Costa Azul, hay una casa que dice Cone, en una malla sombra. Bueno, ahí al fondo está esta casa. Tiene estufa, tiene churrasquera, tiene espacio para un garage, y bueno, 8.000 pesos por mes, y se alquila por todo el año. Y se exige 4 meses de garantía.
Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, iniciemos esta tercera y última parte. Vamos a abordar un tema que daría para mucho más hablar, que es lo referido a la guía electrónica de carga y lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos. Recurrimos a dos videos, uno a Rosalba Hunter, que a veces no estamos de acuerdo con lo que ella expresa, es una trabajadora de la salud, pero en este caso, porque tiene gran facilidad de palabra, expresa acertadamente lo que ocurrió y da una opinión sobre la actitud asumida por el Frente Amplio que la consideramos correctísima. Ella llega a expresar que la doble vara demuestra que el Frente Amplio no está dispuesto a cambiar nada. La actitud del Frente Amplio que no está dispuesto a enfrentar a las grandes patronales. Y creo que es muy correcto lo dicho por ella. Haremos algún comentario más, pero estos dos videos que va a pasar a la vez, Homero, es decir, vamos a pasar dos videos de Rosalba Hunter y las declaraciones de un trabajador veterano del transporte que las consideramos muy mesuradas y acertadas por parte de alguien que uno ve que no tiene nada que ver con figuras que a veces aparecen a nivel de las redes sociales, que son bastante fantasmas, como uno dice comúnmente. Así que pasamos esos dos videitos, Homero. El lunes las patronales del transporte de carga cortaron la ruta. ¿Se acuerdan de la LUC? No podían cortar la ruta, pero estos cortaron la ruta. ¿Qué pasó? Nada. Mirá lo que es la doble vara. ¿Por qué cortaron la ruta? Porque el Ministerio de Transporte pretende controlarlos. Pretende implementar algo que se llama guía electrónica de carga. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que pasa por las rutas uruguayas. No hay trazabilidad, no se sabe qué es lo que tienen los camiones, no se saben las condiciones de trabajo, hay una precarización muy grande del sector, los controles se basan en lo que dicen las patronales, que es lo que transportan, o sea, es tierra de nadie aparentemente, ¿no? Entonces está muy bien lo que hace el ministerio, va a controlar, va a tener una trazabilidad y claro, las patronales dicen no, de ninguna manera, no es que quieran controlarnos únicamente, sino que además quieren poner cargas tributarias. Dice que no el gobierno, pero ojalá si fuera, porque a mí me parece que deberían, ¿saben por qué? Porque ¿saben lo cuánto nos cuestan las rutas? Las rutas, cada camión destroza las rutas, son miles de toneladas las que transportan, que no es lo mismo que un automóvil, sin embargo los pagamos todos esos enormes camiones, cientos de camiones que los ves en las rutas con cargas de arroz, con carne, con troncos, bueno, todo eso lo terminamos pagando entre nosotros. Y los lindos señoritos dicen, de ninguna manera, no queremos controles, no queremos pagar, hacemos lo que queremos igual con los trabajadores y encima cortamos la ruta. Pero qué doble vara, porque si hubiesen sido los trabajadores los que cortan la ruta, Dios me libre. Estaba el Parlamento diciendo que la LUC que no se cumple con la ley. Los medios de transporte permanentemente asusando a la gente porque la libertad de circulación, ¿dónde está? Y había sido toda una parafernalia, pero como son los patrones y hay una doble vara, no pasa nada. Ellos sí pueden cortar la ruta, ellos sí pueden hacer paro, es natural que ellos defiendan sus intereses. Si sos un trabajador, no, despertá, porque eso es ideologización patronal, ni más ni menos. Bueno, recién tiré un video ahí a las redes y es innumerable la cantidad de patrones que me escriben que no están de acuerdo con la guía de carga.
A ver, yo les pregunto, ¿por qué no están de acuerdo con la guía de carga? ¿Es para evadir los aportes a los choferes? ¿Es para bajar los fletes entre ellos mismos y agarrar viaje? No se quejan que van a un frigorífico o van a una chacra y están 2 o 3 días con una carga de grano. No se quejan. Por eso, con las guías de carga van a poder reclamar. Van a poder, es una mafia, el transporte es una mafia. Es una mafia porque no quieren marcar el recorrido de los camiones, porque en la zona norte trabajan la mayoría con el tema de bagallo. Es una realidad, hacen viajes clandestinos y todo eso no figura en los aportes. Y los choferes que trabajan para el norte tienen de sueldo 40.000 pesos, ¿no? Y la verdad, sinceramente, yo escucho a todos los patrones y se quejan que no dan y que esto y que lo otro, y porque fulano compró un camioncito y le encajó un remolque atrás y saca carga de un camión grande y que esto y que lo otro, y bla, 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 siempre quejándose. Pero cuando hay algo que se hace para llevar el control, para ver los recorridos, para ver lo que mueven en los campos, para ver los viajes que se hacen, para ver las horas de espera, las horas de que hay que estar, el chofer arriba del camión, no la quieren. No entiendo. Y no lo van a hacer ellos. Es como en todos lados. Si vos vas a cargar ganado, te la hace el dueño del campo, la guía. Tenés que pasar por una seccional, en este caso no va a ser así, pero a ver, vos cuando llegás a destino te va a marcar la pesada y esto y la hora y la llegada de carga. Y a ver, ¿es beneficio para el chofer? ¿Es beneficio para los transportistas? ¿Cuántos camiones hay que andan circulando en la ruta con doble chapa, con remolque, con chapa de otro remolque, que esto y lo otro? Es una realidad, acá no hay un control, hay cero control, hay cero de nada. Y se quejan, pero la van llevando. Y a los choferes son los que le pagan miseria, chirola. Y yo estoy de acuerdo TCU está de acuerdo con la guía de carga, porque va a mejorar tanto como para las empresas de transporte como para los choferes. Es una realidad todo esto lo que estoy diciendo yo. Digo, y la verdad rezo para que salga la guía de carga. Y bueno, ya está decretada, lo tienen que poner en funcionamiento ya. Digo, y yo, la verdad, toda esa gente que pone excusa y pone pretexto, son gente que no quiere trabajar bien. Digo, porque si vos querés hacer las cosas bien y querés estar bien en regla, a ver, ¿qué problema va a haber? Aunque tenga que llenar vos los papeles, ¿qué problema va a haber? Si no lo llena el patrón, lo llena el chofer. Y el chofer le va a servir tener un control de las horas que anda arriba del camión. Al patrón le va a servir que yo llegue a un frigorífico y esté 5 o 6 horas esperando que me carguen para poder cobrar la hora de espera. Y si el patrón cobra la hora de espera, le puede pagar al chofer la hora de espera. O las horas extra, o la noche, o esto o lo otro. Digo, a ver gente, vamos a ponernos las pilas, vamos a pensar en mejorar el transporte. Somos el último orejón del tarro y nadie quiere hacer nada, ni los patrones y algunos choferes tampoco, porque el que tiene retención le sirve que el patrón le pague el negro para poder aportar menos, para poder darle a los hijos. Es una realidad porque yo he visto y yo sé, pero no es así. El que tenga hijos, bueno, si le tienen que descontar, que le descuenten para pagar a los hijos. ¿Quién lo mandó a tener hijos? Pero las cosas se tienen que hacer legal. Si no, esto va a seguir siendo una mierda el transporte. Y cuando queremos ver, no hay más choferes. No va a haber más choferes. Y vamos a seguir trabajando por chirola toda la vida. No, gente, es hora de cambiar. Es hora de probar otra cosa. Es hora de hacer las cosas como se tienen que hacer, legales. A la vista de todo. Esa guía va a tener contacto con el BPS, con el Ministerio de Trabajo.
Bueno, nos parece que las declaraciones de este transportista son bastante elocuentes y hablan de una realidad de informalidad que hay en el transporte y que debe de solucionarse. Lo dicho por Rosalba Hunter es muy claro, ¿viste? Y dice del tema de la doble vara que demuestra que el Frente Amplio no está dispuesto a cambiar nada, simplemente amaga y confunde, porque sí, la propia propuesta del Frente, yendo a esto, después lo trabaja a nivel de su base electoral, diciendo que intentó hacer determinadas cosas y hoy han instalado a nivel del Frente Amplio la idea del posibilismo, es decir, de lo que puedo realizar, y después te dicen que las dificultades eran muy grandes y que no era conveniente, digamos, ponerse tan belicoso, digamos así. Y entonces justifican este retroceso que habla a las claras, que no lo tienen, como bien plantea Rosalba Hunter, si estas manifestaciones fueran hechas por los trabajadores, hubieran llamado las fuerzas de choque para sacarlos de la vía pública. Sin embargo, esta actitud que asumen las grandes patronales ocupando la vía pública, lo cual está prohibido por la LUC, sin embargo el Frente Amplio no pone la fuerza represiva del Estado para digamos, que esa fuerza no se ejerza y justamente hacer lo que pretendía hacer, porque el poder del Estado es muy grande si se quiere utilizar, Pero como bien dice Rosalba Hunter, se usa contra los trabajadores. Y esto también habla a las claras de la actitud de la coalición multicolor o republicana. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, señora y señor? Bueno, en el sentido que la oposición, si fueran los trabajadores, estaría diciendo que no se respeta la ley de urgente consideración que establece que no se pueden ocupar las vías públicas, no se puede entorpecer el tránsito. Y si fueran trabajadores, hubieran llamado a las fuerzas de choque. Sin embargo, la oposición, como es a las patronales, que desobedecen y no respetan la ley vigente, en este caso una ley votada por ellos mismos, la ley de urgente consideración, no dicen nada porque es parte de los intereses que ellos defienden. Y que también defiende el Frente, pero con otra picardía, con otra tonalidad que ayuda a confundir a su base. Esta es la verdad, y son muy hábiles en manejar todas estas cosas. Las dos coaliciones tienen un trabajo de conjunto que realmente hay que felicitarlos, porque logran engañar a la inmensa mayoría de la población, esa misma población que los vota después. A ambas coaliciones que trabajan en equipo, defendiendo los mismos intereses, que no son los intereses del pueblo uruguayo ni de nuestra patria, porque una de las cosas que hacen es vender soberanía. Dice Rosalba Hunter, y tiene mucha razón, el destrozo que hacen los camiones en las rutas, que, claro, deberían de estar pagando más justamente para pagar ese destrozo que se hace. ¿Qué ocurre acá? La guía electrónica de carga no tiene en última instancia el apetito de buscar de futuro tener más recursos del Estado, sin duda ninguna. Eso está planteado
es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, y ya lo irán imponiendo una u otra coalición. Ahora, ¿qué planteamos nosotros? Que solo plantea la Unidad Popular, Partido Humanista, lista 1969. ¿Qué planteamos nosotros? La necesidad de volver a instalar el tren. Es ineludible que si no se defienden determinados intereses, que son los que surgieron cuando en el año 1987, primer gobierno de Julio María Sanguinetti, se desmantela AFE. AFE es la locomoción terrestre más económica. Entonces el tren debe de volver al país. ¿Y por qué lo planteamos nosotros? Porque estamos a favor del interés general, estamos a favor de los intereses que beneficien a nuestro pueblo. Precisamos un tren de carga que justamente acerque todo tipo de producción a todos los rincones del país, de manera económica que a su vez repercute en los precios que los productos tienen. Hoy, muchos productos tienen un precio alto debido al costo enorme que significa el transporte por camiones y el desgaste de la carretera, como bien plantea Rosalba Hunter. Bueno, los camiones tienen que pagar mucho más. Pero ¿quién, a no ser nosotros, hace un planteo de volver a tener tren de carga, pero también tren de pasajeros, que es posible y necesario? Bueno, por algo somos un partido distinto, por algo no tenemos nada que ver con estas dos coaliciones. Entonces ahí está hecho el planteo. Esto significa que no se busque de futuro recursos económicos extra, es clarísimo que sí. Hay incluso un choque entre la ministra de Industria y Energía con el ministro de Economía. Por ejemplo, aunque ha crecido enormemente el parque de autos eléctricos, no llega al 2% del parque automotriz. Por lo tanto, la ministra de Industria dice que no está maduro las condiciones para sacar las ventajas que se le otorgó al auto eléctrico para que creciera su venta. Otro tema es un auto de alta gama que sea caro, eso ahí se tiene que eliminar todas estas exenciones que tiene el auto eléctrico. Pero el auto eléctrico no está maduro ese mercado con menos de un 2% para sacarle las ventajas que se le han otorgado, que está bien por un lado, ya le hemos hablado, nosotros realmente queremos avanzar en este aspecto. Si fuéramos gobierno, no hay duda que hay que avanzar en ello. Bueno, tenía anotado ahí simplemente el tema de empleo, proteccionismo, la necesidad de proteccionismo para tener industria, y lo que hemos hablado tantas veces y que se lo queremos recordar, quizás algunos han escuchado algo, otros no. Bueno, el país está en condiciones de emitir dinero en peso uruguayo, que es nuestra moneda. Bueno, esa emisión de dinero no es nada despreciable y, por ejemplo, costaría crear 50.000 empleos por año a $2.000 de promedio por mes. El trabajador costaría $1.200 millones y podemos emitir 4.800 hasta 8.000 o 9.000 millones de dólares. Es decir, que 1.200 millones de dólares no es nada y no daría para pagarle por un año a 50.000 nuevos empleos a crear. Espero haber estado claro acá, porque estas ideas las queremos que usted las vaya manejando. Bueno, Homero, nos vamos con ese reel que critica a los políticos, que son los políticos que están al servicio del gran capital. Y la gente esto lo tiene porque en realidad es consciente de que la viven jodiendo. Lamentablemente esa conciencia no llega a que después en un acto electoral vote realmente
partidos políticos que representen sus intereses. Bueno, que pasen bien, ha sido un placer estar con ustedes. Un político llega a un pueblito bien perdido, puro polvo, calles de terracería y casitas humildes. La gente llena de esperanza se le acerca y uno de los campesinos le dice: señor político, aquí tenemos dos problemas bien graves que nos afectan todos los días. El político con voz firme y segura les dice: a ver, díganme cuál es el primero. Pues no tenemos doctor. Cuando alguien se enferma, tenemos que viajar horas hasta la ciudad para que lo atiendan. El político, sin dudarlo, saca su teléfono celular, camina unos pasos mientras habla, hace gestos de importancia y regresa diciendo: listo, asunto arreglado. Mañana mismo llega un médico al pueblo. La gente se queda con la boca abierta, sorprendida. Entonces el político, bien orgulloso, pregunta: ¿y cuál es el segundo problema? Y uno de los campesinos responde tranquilamente: que aquí no hay señal de celular, nunca ha habido. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8.